Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el tercer laboratorio de transferencia de calor, que se llama potencia emisiva en función de la temperatura superficial. Pero primero, ¿qué es la radiación? La radiación es el tercer método que vamos a ver. El primero fue conducción, el segundo fue convección y el tercero ahora es radiación. ¿Qué tiene de especial este método? Que es el único de los tres métodos por el cual se puede transmitir calor a través del vacío. ¿Cómo se logra esto? Porque el calor o energía es transmitido a través de una onda electromagnética, la cual se sabe que puede viajar en el vacío. Ahora, un poco de teoría. La velocidad a la que se libera el flujo de calor por radiación se conoce como potencia emisiva y viene dada por la ley de Stefan-Boltzmann, que es la siguiente, donde E es la emisividad, sigma es la constante de Stefan-Boltzmann y T es la temperatura superficial elevado a la cuarta. Ahora, ¿qué es la emisividad? La emisividad es una fracción entre la potencia emisiva y la potencia emisiva de un cuerpo negro. ¿Qué es un cuerpo negro? Podemos decir que es un cuerpo ideal que absorbe o irradia el máximo posible de radiación. Y viene dado por esta fórmula de acá. Ahora bien, cuando un cuerpo está irradiando calor y hay otro que lo recibe, el que recibe la radiación del primero no recibe toda la radiación, ya que este irradia hacia todas las direcciones. Por lo cual existe el factor de forma, que es la fracción entre lo que recibe el cuerpo sobre la radiación total emitida por el emisor. Y viene dada por esta fórmula. Otra forma de calcular el factor de forma es con esta fórmula de acá, donde el θi y el θj no son nada más ni nada menos que el ángulo que existe entre la línea recta que une las dos superficies y la normal de cada una de estas. Y a partir de esta fórmula es posible obtener la propiedad de reciprocidad, que es esta de acá, con la cual es mucho más fácil calcular el factor de forma de un cuerpo y su recíproco. Bueno, el procedimiento realizado en este laboratorio es bastante sencillo. En primera instancia se toman las condiciones ambientales iniciales en el laboratorio, luego se conecta y se enciende el banco de ensayos Hampton, con el cual se regula el amperaje y con esto el voltaje de la fuente emisora. Esto generará variaciones de temperatura en el emisor cilindro, que veremos reflejada a través del voltaje en el multitester que se encuentra conectado al receptor. Se toman 4 distintas mediciones de voltaje con la fuente emisora a 15 centímetros y a 30 centímetros con 0 grados de desfase. Luego se mueve el receptor a 30 centímetros y se toman mediciones con desfases de menos 20 grados a la izquierda y más 20 grados a la derecha. Cada una de estas mediciones se fija el amperaje de la fuente a 6,4, 6,8, 7,2, 7,6 y 8 amperes, obteniendo para cada uno los distintos voltajes y con esto potencias de la fuente emisora. Finalmente, para presentar los datos obtenidos en el laboratorio, es necesario convertir la potencia entregada por la fuente a la temperatura superficial que se genera en el cilindro, mediante la curva de la siguiente imagen. Para finalizar, tomamos las condiciones ambientales del laboratorio. Bueno, ahora una vez ya tenemos los datos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Los vamos a tabular para que sea mucho más fácil el análisis. Vamos a hacer la siguiente tabla, una para cada experimento, es decir, una para la medición a 15 centímetros, a 30 centímetros, con 20 grados de inclinación y con los menos 20 grados de inclinación. Es decir, vamos a tener 4 tablas de cada una de las que voy a mostrar a continuación. ¿Qué va a tener esta tabla? En la primera corrida vamos a tener la intensidad de la fuente. En la segunda, el voltaje de la fuente. Después, voltaje del receptor. Y luego viene la potencia. ¿Cómo calculamos esta potencia de la fuente? Muy fácil, multiplicando la intensidad por el voltaje y así obtenemos la potencia. Una vez tenemos todas las potencias, con el gráfico que se mostró anteriormente, vamos a poder calcular la temperatura de cada una, temperatura superficial en cada una de las pruebas. Luego,
con esta temperatura y considerando un factor de emisibilidad igual a 1, podemos calcular la energía emitida por el cuerpo. Luego, otro dato más que necesitamos es la potencia del receptor. Y a diferencia de la potencia de la fuente, que teníamos la intensidad, para calcular la potencia del receptor vamos a usar un dato que se nos da en el laboratorio, que va a ser que la intensidad del receptor es igual a 40. Con eso vamos a poder hacer la tabla de voltaje del receptor versus potencia del receptor experimental. Y ahora, para poder comparar los resultados, si estaban cerca de la teoría, si estuvo bien el experimento, vamos a necesitar los valores teóricos. ¿Cómo vamos a calcular estos valores teóricos? Con estas dos ecuaciones de acá, donde con la primera vamos a calcular la intensidad y con esa intensidad vamos a poder calcular la potencia emitida del cuerpo 1 hacia el cuerpo 2 con la siguiente relación, para luego tabular el resultado y poder calcular, poder ver la diferencia entre la potencia del receptor y la potencia que se emitió teóricamente. Bueno, ahora teniendo los datos ya calculados, la potencia del receptor, la potencia teórica del emisor, la potencia del emisor, podemos con el enlace dado en el laboratorio encontrar los distintos factores de forma que tiene cada cuerpo sobre el otro. Los ponemos en una tabla así para tener los distintos casos, el factor de forma de un cuerpo sobre el otro, el factor de forma al revés, y tener el factor de forma experimental, y así poder comparar los resultados obtenidos. ¿Qué podemos concluir de esta experiencia? Bueno, la primera conclusión y más obvia, por así decirlo, es que a medida que la distancia entre el receptor y el emisor aumenta, la potencia va a ir disminuyendo. Lo otro que se puede concluir es que a medida que el ángulo aumenta entre el receptor y el emisor, la potencia va a ir disminuyendo. ¿Por qué sucede esto? El receptor, al ir girando, el área que ve al emisor va a ir disminuyendo, por lo cual va a recibir menos radiación. Ahora, fuentes de error en el experimento había muchas, ya que los datos experimentales nos dieron muy distintos a los teóricos. ¿Cuáles eran estas fuentes de error? Lo ideal sería hacer este experimento en una sala cerrada, oscura, que no hayan fuentes externas de radiación, por así decirlo, como la luz que entra por la ventana, las luces del laboratorio. Y otra fuente de error era que al girar el emisor hacia la pared también, al haber luz, hacía rebotar los radios y daban valores distintos en el lado de menos 20 con 20 grados. Bueno, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.